Antes de comenzar, colocaremos todas las piezas que componen el enganche y con la ayuda del manual comprobaremos que tenemos todo lo necesario para su correcta instalación. También en el manual veremos que es compatible con múltiples modelos de la plataforma del grupo Volkswagen. En esta ocasión montaremos una bola desmontable vertical, siendo posible montarla también en bola fija o en bola desmontable horizontal. Comencemos con la instalación. Para la instalación de este enganche será necesario desmontar el paragolpes, no sin antes desmontar ambos pilotos. Para desmontar el piloto es necesario, por la parte interior, quitar una rosca que veremos. Para retirar el tapizado y acceder a esa rosca tendremos que quitar la moldura de entrada del portón. Una vez que hemos retirado la moldura plástica, podremos destapizar parcialmente y aflojar esta rosca. Una vez desenchufado el conector, podremos retirar el piloto. En el lado derecho repetimos los mismos pasos que en el izquierdo. Retiraremos en los pasos de rueda 3 tornillos que vemos a primera vista y un cuarto que tenemos en la esquina superior. El de la esquina es de Torx de 20, al contrario que estos 3 que son de Torx de 25. Este es el tornillo de Torx de 20. Y en la parte inferior quitaremos los tornillos, en este caso 2 en la zona central y 1 en cada esquina. Para poder desmontar el paragolpes, una vez quitados todos los tornillos, tendremos que liberar las grapas de la parte superior. Y para poder quitarlo del todo, desconectaremos el conector en el lado derecho. Antes de poder colocar el enganche, tendremos que retirar el refuerzo metálico. En este caso lleva 2 tornillos en el lado izquierdo y 3 tornillos en el derecho. El refuerzo metálico lo desechamos. Eso sí, muy importante, volveremos a colocar los tornillos de la parte superior. De esta forma evitaremos que entre agua al interior del vehículo. Introduciremos las piezas laterales por el interior del larguero y teniendo en cuenta que la tuerca que va soldada es la que vamos a sujetar sobre este punto de aquí. Tornillo de 10-40 con arandela de ala ancha y una arandela Grower. En el lado derecho, misma operación. Antes de colocar el cuerpo central del enganche, tenemos que poner esta arandela que va de calce. No para todos los modelos es necesaria, pero en esta ocasión sí que lo es. Introduciremos el tornillo de 12-50 por el interior, sujetando la arandela y que quede de forma pasante. En el lado izquierdo, la misma operación. Quedará de esta forma, calzando para evitar que pegue en el labio del chasis. Introduciremos el enganche, con cuidado de no tirar los tornillos que hemos puesto anteriormente. Movemos un poco el tornillo para dejar espacio que nos entre el enganche. Lo volvemos a poner y pondremos el tornillo de 12-40 con la arandela Grower sobre el cuerpo central. Y la misma operación en el otro lado. Introduciremos la bola y pondremos los 2 tornillos de 12-25 en el lateral derecho. También tornillo de 12-25 en el lado izquierdo, en la parte superior. Y en la parte inferior pondremos el soporte de base de enchufe, la anilla de seguridad y el tornillo de 12-35. Terminado de aproximar todos los tornillos del enganche, le daremos el par de apriete correspondiente, teniendo en cuenta los tornillos de 12 que sujetan la bola y el resto de tornillos que son tornillos de 10. La colocación del soporte de base de enchufe será de la siguiente forma.
Tenemos que tener en cuenta la muesca que vemos aquí, que la haremos coincidir con esta. El tornillo que vamos a poner de esta forma con la arandela de ala ancha. Esta arandela de ala ancha coincide con el rebaje que vemos en la pieza plástica. Tornillo, hacemos coincidir el rebaje, apretaremos la tuerca lo suficiente como para que se quede firme y podamos subir y bajar con facilidad el soporte de base de enchufe. Terminada la parte mecánica, pasamos al kit electrónico y varias son las opciones que nos encontramos para este Golf 6. Una de ellas es el kit específico, conectado directamente en la línea de cambio, con lo cual tendríamos que llegar hasta la parte delantera debajo del volante en la BCM. Eso sí, es necesario codificar el vehículo para que reconozca el enganche y desconecte tanto sensores como sistemas de seguridad se adapten cuando llevamos el remolque. Otra opción, la elegida en este caso y el kit recomendado en la página web, es el kit Aragon Pro, debido a que no es necesario reconfigurar el vehículo y conectaremos directamente a los pilotos pasando también el cable de positivo hasta la parte delantera a la caja de fusibles del lateral del salpicadero. Ya veréis que es muy sencillo su conexionado. La base de enchufe la hemos colocado de tal forma que abre hacia abajo. Terminaremos de apretar los tornillos, sujetaremos el cableado con el sistema de fijación que viene prevista en la base de enchufe. De esta forma, cuando subimos y bajamos la base de enchufe, el cable no colisiona con la chapa. En este vehículo disponemos de este tapón plástico por el cual introduciremos el cableado al interior. Tendremos que despegarlo y ya podemos introducir al interior todo el cableado. Con la ayuda de la goma incluida en el kit, sellaremos para evitar que entre agua. Y para terminar de asegurar la instalación, sujetamos con la ayuda de la brida el cableado al cuerpo central del enganche. Como podéis ver, la instalación la hemos introducido por esta goma de aquí y la vamos a posicionar en esta zona. Para facilitaros el visionado, yo os voy a desmontar este trozo de tapizado, pero si queréis no es necesario destapizarlo para hacer el montaje vuestro. Lo pondríamos con la ayuda de un adhesivo en esta parte de aquí. Yo os voy a destapizar para que veáis con mayor facilidad cómo y de qué forma la vamos a colocar. Conectaremos el cableado a la centralita. Y como podéis ver, tenemos tanto el positivo de contacto como el positivo directo preparados por si fuese necesario su conexionado. Si necesitáis conectarlos, tenéis los kits en nuestra página web. Colocaremos con la ayuda del adhesivo de doble cara la centralita sobre la chapa del vehículo. Para colocar la masa, yo utilizo estos tornillos autorroscantes. Los podéis ver en las instalaciones Aragon Track, que los ponemos para punto de masa y sujeción de la centralita. Yo en este caso lo utilizo para evitar el tener que llegar con el cableado hasta el cable de masa original del coche, en el cual, si os dais cuenta, no me llega. Como podéis ver, hemos sujetado el cable para pasarlo hasta la centralita y ahora tendremos que distribuir el cableado a cada una de las partes. Tenemos que tener muy presente dónde va cada una de las señales. Aquí pasaremos posición izquierda, freno e intermitencia. Al lado derecho solamente el intermitente. Y en la parte de arriba, antiniebla y marcha atrás. En el piloto izquierdo nos vamos a encontrar con un conector con solo 3 cables. ¿Qué significa esto? Que en este conector tenemos por un lado, esto que veis aquí es señal de posición, la cual lleva baja intensidad y cuando pisamos el freno sube de intensidad. El cable marrón es el cable de masa y el cable negro-blanco es el cable de intermitente. ¿Cómo procederemos a conectar nuestro kit Aragon Pro en esta instalación? El cable de posición y de freno, cable rojo de nuestra instalación y cable negro, lo conectaremos al que hace posición y freno. Conectaremos el cable negro al cable rojo. Primer clic a mano
apretamos con el alicate y ahora lo conectamos sobre el cable negro-rojo, el cual, como os he dicho antes, es el que nos hace la señal de posición. Conectaremos el cable rojo al cable negro-rojo de nuestra instalación. En el cable negro-blanco conectaremos el intermitente izquierdo, cable amarillo de nuestra instalación. Primer clic a mano como siempre y terminamos apretando con el alicate. Este es el cableado que va al piloto. Si nos fijamos bien, tenemos por esta parte de aquí un cable de masa y si tiramos de aquí veremos que viene otro cableado. Este cableado es el que nos va al portón. De aquí vamos a sacar las señales tanto de antiniebla como de marcha atrás. Para ello es necesario que tengamos el portón cerrado. Cable negro-azul con el cable naranja de nuestra instalación, que es la señal de marcha atrás. Cable gris con una línea blanca en el vehículo con el cable azul de nuestra instalación para la señal de antiniebla. Muy importante que estas señales las localicéis con el portón cerrado. Como podéis ver, hemos sujetado el cable verde y también he unido el cable marrón para darle mayor grosor al cableado y pasar la señal del intermitente hasta el lado de la derecha. Como os he dicho antes, solamente tenemos que conectar el intermitente derecho. ¿Por qué? Porque este vehículo dispone de señales multiplexadas. Entonces, tal y como nos marca el manual, solamente se conecta la posición del lado izquierdo, que es la que hemos conectado junto al cable rojo. Aquí conectaremos el cable de intermitente sobre el cable negro-verde de la instalación del vehículo. Con la ayuda de una guía metálica pasaremos el cableado hacia la parte delantera. A través de la puerta trasera localizaremos la guía. Puerta trasera izquierda, ahuecaremos el plástico de la entrada de puerta y por esta zona de aquí vamos a pasar la guía. Con la ayuda del sacagrapas haremos la misma operación en la puerta delantera izquierda. Como podéis ver, tenemos aquí la guía que hemos pasado desde la parte trasera. Retiraremos esta tapa del lateral y aquí vemos los fusibles. Entonces vamos a pasar el cableado hasta aquí. Introduciremos el cableado al interior y dejaremos el cable metido por detrás del tapizado. Volveremos a colocar todo el tapizado en su sitio. En esta línea de fusibles tenemos todos positivos directos. Con la ayuda de un robacorrientes de fusible lo vamos a coger de aquí. Primero quitamos el fusible del vehículo. Comprobaremos con la punta de pruebas en cuál de las dos partes nos llega el positivo. El fusible que retiramos del vehículo lo pondremos en el alojamiento que queda libre del fusible, siempre lo más pegado a donde va el robacorrientes de fusible. Este de aquí es la entrada y este es la salida, con lo cual aquí es donde tenemos que poner donde iba el cable de positivo. Una vez que hemos hecho todo el conexionado del cableado, pasaremos a la comprobación. Como siempre os recomiendo no comprobarlo ni con tester ni con lámpara de pruebas. Siempre hay que hacer la comprobación con un comprobador tipo Alto Bar Tester. Como podéis ver, tanto la señal de freno como señales de intermitencia, posición o antiniebla se ve que funcionan correctamente. En caso de haber conectado los positivos, los veríamos en esta zona de aquí. Y llegamos al momento crítico de la instalación del enganche, el recorte del paragolpes. En esta ocasión voy a mostraros cómo, sin guiarnos con las instrucciones, podemos llegar a hacer el recorte de una forma precisa y concreta, dependiendo de la versión de paragolpes que tengamos. Hay que tener en cuenta que este es un multi-enganche que vale tanto para el Golf 5, 6, 7. Dependiendo del acabado, si es GTDI, GTD, podemos encontrarnos con paragolpes diferentes. Primera serie, segunda serie, también los paragolpes son diferentes. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Desmontaremos la parte inferior, las grapas, y las sacaremos a presión. Vamos a montar lo que es la parte de color
del paragolpes y después sobre esta parte realizaremos el recorte. Para realizar el recorte vamos a coger varios puntos de referencia. Primero tomaremos medidas. Tenemos aquí los dos tornillos que sujetan la parte inferior. En este caso, este punto de aquí coincide con este de aquí y este punto de aquí coincide con este de aquí. Muy importante que aunque veáis estos dos orificios no os confundáis. Tomamos medida y vemos que la base de enchufe pasa prácticamente al lado de donde va este punto de aquí. Entonces, marcamos a 1 centímetro el recorte. En el otro lado, cogiendo de referencia el tornillo, vemos que nos queda a 14, esta parte de aquí a 14. Marcaremos de aquí a 14. Vemos que queda completamente enrasado entre un punto y otro. Respetaremos este labio inferior y haremos el recorte por esta zona de aquí. Tomando de referencia el anclaje de la parte superior, mediremos hasta abajo y vemos que nos queda a 5,5. Trasladamos esos 5,5 de aquí a aquí. Y esta más o menos será la forma que tenga el recorte. Con la ayuda de la sierra circular realizaremos el recorte. Con la ayuda de un estropajo de fibras afinaremos el recorte. Y una vez afinado, colocaremos la pieza. Sujetaremos los dos tornillos de la parte inferior. Y como podéis ver, aún habría que tocar un poquitín más para que nos baje la base de enchufe. Con la ayuda de una fresa le haremos el rebaje necesario para que baje. Hasta el próximo vídeo.